Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de los Corintios, a los Corintios, donde hemos visto desde su inicio y en su contexto la autoridad espiritual de Pablo, de cómo empieza Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Llamado por él. Y luego también a quién va dirigida esa carta. Tiene remitente, ¿no? Destinatario y remitente. ¿A quién va dirigida? Que va dirigida no precisamente a la ciudad como tal, sino a los santificados de esa ciudad, a los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador en ese lugar. Un lugar que ustedes recuerden muy bien, donde se daba de todo, idolatría principalmente, fornicación, y Dios decidió en su corazón: ahí tengo un pueblo. ¿Quién va a ir? Bueno, vas a ir tú, Pablo. Dios decidió enviar a Pablo para levantar una iglesia en ese lugar, en la cual Pablo estuvo por 1 año y medio enseñando, adoctrinando. ¿Ven lo importante que es adoctrinar, enseñar, discipular a la gente? Pablo estuvo ahí metido con ellos durante 1 año y medio. Y entonces dice, después de que se va, le llegan a sus oídos los problemas que surgen en la iglesia, y entonces dirige una carta, esta carta que va dirigida a los santificados en la iglesia de Corinto, a todos los que están, y a todos, o sea, no, fíjense que no nada más, posiciónense en 1 Corintios, capítulo 1, porque esta carta no solamente es a los santificados de esa iglesia, sino también a todos. ¿A todos quiénes, mis hermanos? Dígalo por favor. Ya está ahí en 1 Corintios 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier que, o sea que eso nos incluye a nosotros también, ¿verdad? En los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Y nosotros hemos hecho eso desde que inició, desde que dieron las 11 de la mañana. Hemos invocado el nombre del Señor. ¿Sí invocaron el nombre del Señor? Señor, aquí estoy, te invoco, eres mi Dios, eres mi Rey. ¿Sí? Entonces hemos invocado, hemos clamado a Él, hemos cantado, y nosotros somos parte. Entonces esta carta nos alcanza a nosotros, no es ajena para nosotros. Y siempre nos va a estar enseñando claramente lo que Dios quiere decirnos. Vimos también cómo Pablo da gracias a nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, por la razón de que era una iglesia muy dotada en dones. Tenía todos los dones, en palabra, en conocimiento de Dios, porque hago así entre comillas, porque ahorita vamos a ver, porque mientras estaba Pablo, pues todo estaba marchando bien. Pero una vez que se fue el gato, digo, no tomen mal esta expresión, es una expresión mexicana, el ratón hizo fiesta. ¿Sí? Es un refrán aquí mexicano, ¿no? O sea, se fue Pablo y bueno, pues ya no hay quien nos vigile, ¿no? Pues claro, está Dios vigilando. Y ellos empezaron a mezclarse con las ideas, volvieron a lo anterior, a la vida antigua, a las filosofías, a la ley, y entonces empezó a distorsionarse la cosa, ¿sí? Y bueno, la iglesia estaba dotada en dones, palabra, conocimiento de Dios, y todo por la gracia de Dios. Nada era por ellos. Todo lo que tenemos nosotros, aquí intentamos tocar, y a lo mejor puede sonar bien, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No somos nosotros. Es la gracia de Dios, mis hermanos. Es la gracia de Dios que nos ayuda a tener entendimiento de tocar un instrumento. Y Dios nos capacita para eso. Y todo es en Cristo, ¿sí? Es en Cristo Jesús como aquel gran mensaje de la semana pasada que recibimos, y digo gran mensaje porque la verdad es que yo todavía estoy digiriendo ese mensaje, un mensaje hermoso, precioso, donde
Yo no sé si les ha pasado a ustedes cuando están estudiando la palabra y están metidos en oración y están metidos en el Señor y viene la revelación de su palabra. Esto es, a mí me impactó ver otra vez la enseñanza de la semana pasada de nuestro pastor, donde nos dicen, vean cuántas veces está Cristo. ¿Sí recuerdan? Cristo, la semana pasada estudiamos cómo y por qué de las divisiones. Y antes de llegar a eso, leímos desde el capítulo 1 cómo al menos 11 veces, del capítulo 1 al 9, al menos 11 veces, es Cristo el centro de todo. Y yo decía, wow, en Él, por Él, en Jesucristo, para Jesucristo. Y yo dije, wow, claro, la carta es Él. Es Él. Yo espero que se emocionen allá estaba yo atrás, y yo espero que se emocionen de la misma manera que yo estaba recibiendo ese mensaje, esa hermosa palabra, sencilla, entendible, no con palabras rebuscadas, sino algo que algunos de nosotros podamos digerir, porque hay quienes a lo mejor podemos entender las palabras elocuentes y palabras rebuscadas y raras y extrañas en nuestro vocabulario. ¿Qué será que quiere decir el hermano? No sé. A lo mejor, si les digo, hermano, la interpolación de las escrituras, ¿qué? ¿Y eso cómo se come o qué? O sea, mis hermanos, el mensaje tiene que ser sencillo y yo en un rato oraremos para que así sea, porque vamos a hablar de algo muy importante. Entonces, la semana pasada estudiamos, fíjense que no puse mi cronómetro y entonces no me quiero pasar, Ya ustedes ya saben, ¿no? El hermano cuando predica el evangelio eterno. Ya sé que unos me tienen catalogados así, pero no vamos a tardar tanto, nada más 3 horas y ya. Entonces, amén, es la palabra. Entonces la semana pasada estudiamos cómo y por qué hay divisiones en las iglesias. Principalmente esta nos queda como ejemplo para entender por qué hay divisiones en la iglesia. Y entonces el mensaje llega a Pablo. Pablo ya no estaba ahí, ya se había ido a Éfeso. Había seguramente algún encargado en esa iglesia de Corinto. Después de la partida de Pablo, llegaron a visitarla. Apolos predicó ahí, Pedro predicó ahí. O sea, ustedes a lo mejor algunos pensarán, no, pura artillería pesada. Tranquilos, mi hermano, porque por eso fue la división, ¿no? Por eso fue la división, por poner la mirada en ellos, ¿no? Sí, claro, grandes predicadores, ¿verdad? El mismo Pedro que anduvo con nuestro Señor Jesucristo, un mensaje directo de Él, ¿no? Entonces, llega el informe a Pablo gracias a los de Cloé. Gracias a los de Cloé. ¿Quiénes eran Cloé? Pues eran unos hermanos. Yo no sé si realmente era un hermano o una hermana, pero llegaron ellos. ¿Y ustedes creen que habrán llegado de chismosos? Que dijeran, oye, allá fueron los de Cloé, los de Corintios, no, allá fueron los de Cloé de chismosos a contarle a Pablo que ya estamos haciendo esto. ¿Ustedes creen que haya sido chisme eso? No, mis hermanos. Acuérdense que si nosotros no denunciamos el pecado, somos igualmente partícipes del pecado que está cometiendo aquella persona. Si tú sabes que uno aquí de la alabanza, voy a poner así, un ejemplo, no es que esté sucediendo, pero suele pasar. A mí me tocaba en una iglesia donde yo estuve hace mucho tiempo. Eran jóvenes y una vez fui yo con el pastor de esa iglesia con evidencia fotográficas. Me pusieron de chismoso, pero es que este lugar es santo, mis hermanos. Este lugar es para honrar la presencia del Señor, es para tener una vida conforme del Señor. Y entonces, pues que saliendo del culto de jóvenes, pues que se van al servicio, saliendo del servicio de jóvenes, los jóvenes, algunos músicos, la mayoría, por no decirlos todos, se fueron a una party y que allá, pues al ser una fiesta,
pues mundana, pues hay gente y ya las redes sociales ya evidencian todo. Y que están las fotos y que empiezan a subir las fotos, ¿no? Y lo peor, los etiquetan. Los etiquetan y están los hermanos con sus chelas, aquí le decimos así, las cervezas, con sus tragos, estaban en el punchis punchis. Y no precisamente yo danzaré como David, ¿no? O sea, entonces yo sentí algo en el Señor y dije, no, esto no está bien. Hipócritamente nos subimos y cantamos, Señor, te adoro, te sirvo, me entrego a ti. Pero saliendo me despojo, cruzando la puerta mágica, diría el pastor Chava Pardo, porque cuando entran la gente se transforma, vienen peleando con la esposa, con los hijos. Pero cuando entran, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Te amo en el Señor. Me da mucho gusto ver, pero acabas de dar una insultada a tu esposa, a tus hijos. Entonces, esto es un lugar santo, esto es un santuario, es el lugar donde la presencia de Dios habita, y Dios no habita donde está el pecado, ¿sí lo sabemos? Yo subí con las fotos, con la evidencia. Los resumo. Denise se ríe, porque sabe que ahí estuvimos, pasando lo mismo, viendo lo mismo, injusticias. No pasó nada. Toleraron el pecado. No pasó nada. Ok, hermano, tranquilo, no te preocupes, el Señor ya. Hermano, pero esto es grave, es recurrente, cada fin de semana. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que estamos enseñando entonces? Y entonces, pues a mí no me bajaron de religioso, de chismoso, de exagerado, y poco a poco me fueron excluyendo. Y entonces, mis hermanos, cuando la denuncia es santa, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Esto es nada más un breve contexto, no queremos abundar en eso, porque tenemos un mensaje de versos que analizar, muchos que analizar. Pero ellos se preocuparon por la iglesia, por la santidad de la iglesia, y fueron a Pablo, le informaron lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio, de cómo se estaba dividiendo y de cómo la carnalidad y el orgullo por la sabiduría humana imperaba en sus preferencias personales. Sí, ¿cuáles? No, pues que yo soy de este, no, yo soy del otro. Mira, ustedes tendrán pero yo soy de Cristo igual, o sea, la jactancia. Así que de manera resumida o sintetizada, podemos aprender que cuando las miradas se desvían hacia los hombres, porque eso es lo que estaba sucediendo, ¿recuerdan? Hacia la elocuencia. No, es que a mí me gusta escuchar. Miren, hermanos, quiero ser claros en esto, quiero ser claro. Es muy bueno prepararse, estudiar, escudriñar las Escrituras. Es bueno conocer las Escrituras, meterse a profundidad, escarbar, eso es bueno, pero que sea con una intención correcta, con la intención de mostrar a Cristo. Amén. Entonces, los corintios estaban volcando hacia la elocuencia, hacia los títulos, hacia los reconocimientos, y cuando sucede esto en las iglesias, que yo prefiero a yo mejor me gusta escuchar a aquellos que están en la red, porque no, hombre, te hablan la palabra de una forma que la entiendes. Ok, está bien, hermano, yo no digo que no. Hay mucha elocuencia, hay mucha enseñanza en las redes, mucha enseñanza muy buena, pero ¿qué tal? Porque a veces hasta las compartimos, pero hermano, ¿hace un efecto en ti lo que aprendes? ¿Ves lo práctico que debe ser en nosotros la palabra de Dios? Porque ¿de qué nos sirve compartir ese conocimiento y esas revelaciones grandes si nuestra vida sigue igual de miserables? No nos sirve de nada.
Cuando sucede esto se dividen las opiniones, es lo único que sucede. No, es que mira, este es mi predicador favorito. Es que ese casi no me, el hermano Víctor, mira, es que tarda mucho. Si es del Evangelio eterno. Mira, ya llevamos 15 minutos y mira, no hemos avanzado, ¿no? Y suceden las divisiones de las opiniones, de los pensamientos doctrinales. Ya tengo como 4 aquí, muchas gracias. Es que no se me quita. Mira, ya tengo otra también. Estoy lleno de agua. Entonces, cuando en realidad esto debe ser un solo pensar, debemos ser un solo cuerpo y no tener preferencias por nadie, sino solo por el mensaje de Cristo en una sola unidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Aunque estos hombres, ¿quiénes? Pablo, Apolo, Cefas, fíjense, ellos no provocaron, ni mucho menos era su intención en ningún momento tener followers. ¿Sí entiende eso, verdad? ¿Cuántos tienen Facebook? Hermanos, ¿estamos o no? Hoy los predicadores, muchos, o sea, leía yo ahí un post ahí, o sea, pastor, ¿cómo era? Era pastor influencer. Ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Acaso ya se tiene una iglesia por YouTube o cómo? ¿Ah? O sea, ¿cómo es eso? Entonces, ni Apolos, ni Pablo, ni Pedro, ellos lo que menos querían es tener likes. Lo que menos buscaban era tener seguidores. Era todo lo contrario. Eso nunca fue la motivación de sus predicaciones ni de su enseñanza, porque eran muy elocuentes, pero nunca fue su motivación tener prosélitos para ellos mismos. No, ellos solo se dedicaban a enseñar sobre la cruz, sobre Cristo y a este resucitado, y no a ellos mismos. Lo que menos importaba eran ellos. Lo más importante es el mensaje de la cruz. Y eso es lo que hoy deseo en el Señor transmitirles, el mensaje de la cruz, la locura de la predicación. Hoy, en nuestros días, hay los que solo quieren ser seguidos o quieren ser admirados, reconocidos. Y a esos, mis hermanos, definitivamente no les importa ni Cristo, ni mucho menos la iglesia. No les importa, solo ellos, su vientre, como dicen las escrituras. ¿Sí lo ha leído? Les importa su vientre, que se llenen, que les den. ¿Sí se dan cuenta que aquí no enfatizamos, hermano, pacta, hermano, trae tu ofrenda, hermano, haz un compromiso con Dios de dar tanto, da esta cantidad? No, eso no es el énfasis aquí. El énfasis es Cristo, que conozcan a Cristo. Amén, hermanos. ¿Les puede dar un fuerte aplauso al Señor? Estos hombres solo quieren ser seguidos y reconocidos por su elocuencia, para que los admiren, para que los sigan, para que los veneren. Porque hay algunos que sí, pastor, no, traen sus guaruras y todo eso. No, mis hermanos, imagínense a Pablo andando a pie por todo, recorriendo todo un continente, ¿sí? Pero bueno, esos, como ya hemos venido aquí a escuchar la palabra de Dios, ya sabemos y esos ya están evidenciados y ya es lo de menos, ¿no? Ya no escuchamos nada de eso. El mensaje a la iglesia, mis hermanos, el mensaje a la iglesia se debe fundamentar, jamás se debe fundamentar en el conocimiento humano. Es lo que dice 1 Corintios 1:17. No es persuadir con palabras engañosas como quien vende una mercancía mintiendo. Ven al Señor, recíbelo, y Él solucionará todos tus problemas. ¿Han escuchado eso?
Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio de Cristo. ¿Sí lo han escuchado? Ven y tu matrimonio va a mejorar. No, pues si no es Orlando de la Fe, mis hermanos. No es Walter Mercado. Yo sé que algunos ya ni lo conocen. No, no es Amarres, no, es el Evangelio de Dios. Pero hay algunos que se valen para engañar con palabras, extraen, aíslan los textos para dar un pretexto y así tener un beneficio. Entonces, son mercaderes del Evangelio. No, la iglesia no debe fundamentarse en ese conocimiento. No es con discursos tampoco habilidosos a base de promesas. Como les decía yo, ven, tus problemas serán solucionados, ¿sabes cuántos? Todos. Y el otro viene y no tarda aquí, se va, porque sus problemas o la situación que él quería que cambiara no ha cambiado, no cambió. Ese no es el mensaje. El mensaje se fundamenta en la revelación de Dios al hombre, pero en la persona de Cristo. Si conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Y de manera importante, y a lo largo de ese capítulo, vimos en la enseñanza de nuestro pastor que compartió la semana pasada, que Cristo es el centro de todo. Cristo debe ser el centro de tu corazón. Cristo debe ser el centro de tus pensamientos. Cristo debe ser el deseo de venir aquí a la iglesia, mis hermanos. Cristo, solo Cristo, el centro de la enseñanza, no el predicador. Él es el fundamento de aquella iglesia y de esta también. Él es el rey. Amén. Él es el rey. Y la atención no es el burro que lo carga. Y el problema de la división radicaba ahí, en que las miradas de esta iglesia se habían desviado hacia las preferencias de la elocuencia, de la filosofía, del conocimiento, más que del conocimiento de Dios. Mas el apóstol Pablo defiende esa posición diciendo que él no fue crucificado. A ver, ¿acaso fue Pablo crucificado? ¿Acaso fue Pablo el que hizo todo por ustedes para darles salvación? Mire, con trabajo y bauticé, dice Pablo, a unos pocos, a Gallo y no sé quién más, dice. Y estas preferencias hacen exclamar al apóstol Pablo que Cristo no está dividido. No es Pedro, no es Cefas, no es los del grupo de Cristo, no, es Cristo para todos. Hoy hay mucha elocuencia en las redes y hoy muchos caen en el mismo juego. Mi predicador enseña, explica, expone mejor que el tuyo. Aguas, hermanos, también con idolatrar su iglesia. Es que yo llego allá porque aquí en Casa Oración, porque aquí hay palabra. No hay palabra como en ningún otro lugar. No, mis hermanos, cuidado. Nos podemos equivocar, podemos errar. Oramos a Dios, nos humillamos a Él para que Él sea quien nos guíe, para que Él sea el centro de todo. Pero entonces, cuidado con idolatrar. No, que Casa Oración. No, yo solamente al pastor Chuy Olivares y de ahí a nadie más. Yo era así de ese pensamiento. Ahorita salgo de viaje y pongo al primero que caiga. Sea quien sea, entro a la página de Casa Oración, entro aquí y empiezo a escuchar los mensajes de aquí y todo. Ya no tengo una preferencia solamente por el pastor Chuy. Él mismo le decía, no, hermanos, no soy yo. ¿Sí lo han escuchado? Ay, mis hermanos, pero yo les pregunto, hermanos míos, si ustedes escuchan toda esa elocuencia, ¿les enseña algo? Tal vez sí. ¿Lo practican?
El principio y el propósito a esto es de que su aprecio por algún maestro, por algún predicador, yo no digo que no, o sea, que no les guste, ni estoy diciendo ya no escuchen, no, yo no estoy diciendo eso, mi hermanos, no lo confundan. Pero si usted tiene un aprecio por alguien, por un predicador, que sea para que lo guíe a una renovación de su mente por la exposición de la palabra del Evangelio. Que sea por eso, amén. Que lo lleve a ser un hacedor de la palabra, no llenarse de conocimiento. Porque ¿de qué sirve ser solamente oidor? Tenemos que ser hacedores de la palabra. La palabra tiene que surgir una transformación en nuestra mente. Nuestra lealtad, mis hermanos, debe ser solo a Cristo y a la unidad que Él desea en todos nosotros. Amén. Entonces, nuestro tema de hoy, mis hermanos, se titula De lo insensato y de lo débil de Dios. Ahí está. Vamos a ver del capítulo 18 en adelante. Pero nuestro versículo está basado principalmente en el versículo 25, donde dice que porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué cosa dijo, hermano? ¿Qué está diciendo este pasaje? ¿Acaso será Dios débil? ¿Acaso será Dios insensato? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar con estas cosas? Ayúdenme a orar. Señor, Padre bueno, tus escrituras son perfectas, Señor. Ayúdame, Señor, para que sea en tu sabiduría, Señor, exponer este mensaje a mis hermanos, para que tengamos una vida práctica delante de ti por medio del Evangelio, Señor. Ayúdame, Señor. No soy yo, Señor, es tu Espíritu, es tu palabra, es tu aliento, Señor. Yo simplemente soy un barro, Señor. Yo simplemente puedo ser ese burro, Señor, que te cargó, Señor, porque tú eres el Rey, tú eres el Señor. Y te pido, Señor, por mis hermanos, para que también sean llenos de tu Espíritu para la exposición de esta palabra, Señor. Te lo pido en Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ¿qué está diciendo este pasaje? Ese es el problema precisamente. Entender con nuestro razonamiento y con nuestro intelecto, lo cual sin el Espíritu de Dios nunca podemos entender, jamás lograremos entender. Como lo es la muerte en la cruz, que para muchos es una locura, que para muchos es absurdo, pero para los que hemos creído en el poder de Dios, es para salvación. Vamos a leer los versículos 18 al 31. Vámonos para allá rápidamente, mis hermanos. Vamos bien en tiempo, creo. Versículo 18, 1:18. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a quién, dígalo, mi hermano. Esto es a nosotros, esto es a mí, es poder de Dios, porque pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? Dice Pablo, estaba confrontando ahí. ¿Dónde está el escriba? Acuérdense que estamos en el contexto de las preferencias que tenían los corintios. No, es que yo de Pablo, no, que yo de Cefas, no, que yo de... No, a ver, hermanos, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, fíjense,
ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿qué está diciendo el hermano Pablo? Ya lo vamos a ver. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que están haciendo ustedes, corintios. Ustedes judíos, porque acuérdense que estaban ahí todos reunidos. Habían creído en Cristo, pero los judíos, no, señales. No, los griegos, no, sabiduría. Eran cristianos, pero ellos querían señales y estos querían sabiduría. Bueno, pónganse de acuerdo. Entonces, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, diga conmigo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No, hombre, esto se está poniendo caliente, hermanos. Dios me dé sabiduría para poderlo explicárselos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿saben qué? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, ahí está. ¿Dios es insensato? Ya lo vamos a ver. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, ¿ustedes quieren que Dios sea débil? Voy a tratar de explicar esto con palabras muy sencillas, mis hermanos. Porque muchos confunden a esto. Dios no es débil. Oye, pero ahí está diciendo, entonces la palabra está contradiciendo. Tranquilos, ya vamos a llegar. Después de 2 horas llegaremos ahí. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, ¿cómo les dice Pablo? Les llama hermanos, los trata como hermanos en Cristo. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ese soy yo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, ese soy yo todavía. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hay mucha sabiduría en esto, y a lo mejor diga este hermano, yo estoy hecho pelotas. Me confunden tantas letras, diría Pedro. Es que el hermano Pablo dice, tiene una sabiduría, habla tanto así. Reconocía Pedro a Pablo, la elocuencia. Pero esto es sencillo, está sencillo. Entonces dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríese en su sabiduría, gloríese en su inteligencia, gloríese en su elocuencia, gloríese en su poderoso trabajo. Es en el Señor, es en el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? El contraste de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Esto no empata, no hace clic, no hace clic. Y miren, hermanos, está muy largo el estudio, son muchos versículos. Para hacer algo muy exhausto, nos llevaríamos muchas series, no nos daría tiempo, pero en algún momento lo vamos a estudiar. Dios pondrá. Entonces, pero hoy no vamos a profundizar en cada palabra, no vamos a hacer la exégesis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar el principio. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar exactamente? El principio, porque muchos se van, no, es que si no desmenuzas. Bueno, para los que desean eso, sí, puse algunas cosas, para que no se sientan mal.
Pero no se trata de eso, se trata de qué mensaje nos quiere dar el Señor, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que cambiar. Porque muchos confiamos en nuestra sabiduría, muchos confiamos en nuestra elocuencia y no en Dios. Muchos confiamos en nosotros mismos, ¿sabes cuándo? Cuando tomas las decisiones no considerando a Dios en nada. Yo voy a hacerlo porque creo que esto es lo mejor. Voy a tomar ese camino porque creo que ahí está mi felicidad. Yo creo que es por esta ruta porque ahí voy a llegar a donde quiero llegar. Y hermanos, es la peor ruta. Nuestras decisiones no basadas en Dios quiero tener la palabra exacta, es lo peor que podemos hacer cuando tomamos malas decisiones sin considerar al Señor. Si usted ora, si usted pide a Dios dirección, obedezca a Dios, obedezca lo que dice el Señor. Entonces, sacaremos los principios de la enseñanza de hoy, principios que nos ayudarán más en la vida práctica de este mensaje que nos va a dar el Señor, principios que nos ayudarán a tener en la mente que Cristo desea que tengamos acerca de Él, que confiemos en Él, que confiemos en su sabiduría. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios no hacen clic, se los repito nuevamente. Esto lo encontramos en el versículo 18 al 21, que dicen: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué es esto? ¿Qué se refiere a esto? Bueno, miren, hermanos, el punto central de estos versos es cómo ven la cruz los que se pierden y cómo ven la cruz los que se salvan. ¿Me doy a entender? ¿Sí está claro? Fácil. ¿Usted cómo ve la cruz hoy? Le aseguro que hoy ve la cruz de manera distinta que antes de creer. Antes de creer, cuando nos predicaban el evangelio y le dábamos vueltas, no, oye, no, hombre, eso es pura locura, ¿qué voy a ir yo allá a la iglesia? Esos nada más se las pasan llorando, se las pasan cantando, o sea, es locura. Es locura. ¿Nunca le dijeron así? Bueno, al menos a mí, cuando yo conocí a Cristo hace años, hace varios años, yo lo conocí más o menos cuando tenía 20 años, yo estaba, no hombre, quería todo con el Señor y todavía sigo queriendo, entonces todavía sigo teniendo el deseo y aún más. Y yo quería compartirle a mi familia, a mi mamá, a mi papá, esa alegría, ese gozo de, así como la mujer samaritana: vengan, conocí al Mesías, me dijo todo lo que hice, me dio paz, me dio tranquilidad, me dio confianza. Así yo de la misma manera quería transmitirle el mensaje a mis papás. No, hombre, ya ni les cuento cómo me fue, porque lloré. Estás loco, ya te lavaron el cerebro, estás mal, ahí te van a sacar el dinero, o sea, y yo, me dolió mi corazón, me dolió demasiado mi corazón. Ya ni se diga cuando me bauticé, ni se te ocurra eso, porque el día que tú hagas eso, nos pierdes. Y ahí siguen mis papás, me aman. Ni se te ocurra. Yo quería que ellos estuvieran en esa celebración, declaración de mi fe. Yo quería que ellos estuvieran. Yo quería que escucharan el evangelio en ese momento. No fueron. Llego a la casa y ¿para qué les cuento?
¿cómo que te bautizaste? Si tú ya estabas bautizado desde pequeño. Mamá, pero yo no sentía arrepentimiento, papá. Tengo conocimiento y conciencia hoy de Dios, de su ley, que soy pecador y que necesito cambiar. Necesito arrepentirme para el perdón de mis pecados. No lo entendían, salí llorando. Era una locura para ellos y aún sigue siendo locura para ellos. ¿Qué tanto haces en la iglesia, hijo? Eso te va a volver loco. Ya hasta tus hijos los tienes como locos. De verdad, hermano, no sé cuánto les pasa eso. ¿Será que a mí nada más? Sí, vea, a mí. Soy un caso especial, Señor. Hermanos, eso es locura, pero ¿qué tal? Ok, tal vez a lo mejor no pasa con tu familia, pero ¿qué tal cuando estás predicándole a alguien, a un compañero tuyo del trabajo? Oye, aquí hay una jovencita, está sirviendo ahorita, que, ahí ya vienes tú otra vez con tus predicaciones. Ahí ya vas tú otra vez a orar. Está en la universidad y la critican. Oye, ya es que tú quieres que todos sean como tú. Sí, claro, que conozcan a Cristo. Y ellos, no, estás loca, estamos viviendo un mundo, o sea, completamente para aprovecharlo, no para desperdiciarlo en esas cosas. Yo doy gloria a Dios por los jóvenes que anhelan y les gusta estar aquí. Gloria a Dios por eso. Y defienden su fe a capa y espada, sin entrar en conflictos. Escuchen bien, sin entrar en conflictos ahí en sus escuelas. Aguantando la presión de los jóvenes, porque para ellos es locura la cruz. Están aguantando la presión y eso es la sabiduría de Dios. Es locura para los que se pierden y por eso rechazan la cruz, que uno cante con alegría, que uno dance. Yo me acuerdo que cuando la primera vez me compartieron el evangelio, estaba yo en la universidad y después me dice, mi esposa fue la que intervino, Dios usó, para que yo conociera a Cristo. Llegó a la hija del pastor y me compartieron y yo estaba renuente. No, hombre, ya en otro momento les contaré cómo me puse, o que les cuente a mi esposa cómo me puse. Hombre, yo tenía algo dentro, feo. Entonces, pero ese día el Señor me alumbró, me dio luz. Y dice, fíjense, los jóvenes que aman al Señor, oye, nos vamos a reunir para cantar y adorar a Dios, o sea, en la universidad. ¿Cómo? Yo todavía estaba pensando, esto está loco. Sí quiero conocer a Cristo, pero ya eso está, ¿no? A ver, nos vemos en el tal salón de aquella, ¿cómo le dicen? De aquella división, era de comunicación en aquel entonces, y allá nos vemos en el salón tal. Ay, estos están. Y ya iba yo con mi esposa, no, hombre, y el salón estaba cerrado, y abren la puerta y veo a los jóvenes cantando con guitarra, y llorando, y alabando, y adorando, postrados, y yo dije, están locos. Sí quiero conocer a Dios, pero, y le decía yo a mi esposa, oye, no era mi esposa, ¿verdad? Ni mi novia era siquiera. Oye, pero ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Se sienten bien? No, hombre, hoy, aquí estoy. No, hombre, no, hermanos. No, me contengo por respeto al Señor, ¿verdad? Pero cuando tú tienes ese gozo del Señor, es una locura para la gente, mis hermanos. No dejes de predicar el evangelio, aunque te llamen loco, aunque te llamen insensato, no dejes de proclamar la verdad del Señor. Cuidado con dudar.
Hay muchos cristianos que dudan del poder y de la sabiduría de Dios, que no comprenden la soberanía de Dios, del por qué estás pasando la situación que estás pasando en este momento. Nunca dudes de Dios, entiende su soberanía. A veces nosotros mismos buscamos, y nos decía mi esposa ayer en Eclesiastés 7:29, que dice: Dios creó al hombre perfecto, pero ¿saben qué? El hombre busca sus propios problemas. Apechuguen. Si ustedes metieron la pata, cuando metemos la pata, apechuguemos y recurramos al Salvador, recurramos a su gracia, recurramos a su paz, recurramos a su amor y corrijamos. Pero entendamos la soberanía de Dios. Cuando Dios permite que sucedan cosas en tu vida que de pronto vienen y que tú dices: ¿qué está pasando, Señor? Si yo estoy contigo, si yo llego a la iglesia, si yo estoy sirviendo, Señor, ¿por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué me pasó esto, Señor? No, en vez de cuestionar al Señor, dile: Señor, tu voluntad aceptaré. Enséñame lo que necesito conocer. Enséñame, Señor. Cuidado con dudar. ¿Qué tanto confía en Dios, mi hermano? Yo le voy a preguntar algo. Le pregunto mientras lo analiza. Yo voy a beber agua y analice esto que le voy a preguntar. ¿Cree todo? ¿Usted cree todo lo que está escrito en la Biblia? No me responda. ¿Cree todo lo que está escrito en la Biblia? Porque si no, porque sí los hay, sí los hay, quienes tienen conflicto y choques. Es que esto, ¿por qué choca con esto? ¿O es que no creen en el poder de Dios, las maravillas que Dios hizo? Porque si no, le invito a que saque cita para consejería con el pastor, si tiene ese problema. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? Pregunta Pablo, le está preguntando. No estaba frente a ellos, pero a ver, se la vas a leer en este tono. Se la van a leer en este tono, por favor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Fíjense, los judíos esperaban el advenimiento del Mesías, de un Mesías político. Eso ya lo saben, ¿verdad? Ellos están esperando un guerrero, un caudillo, tipo Gedeón, tipo Moisés, que lo liberaran, que lucharan en batalla, que se armaran de guerras y fueran a pelear. Ellos estaban esperando eso. Así, un Mesías así. El morir en la cruz para los judíos para ellos era una prueba de que Jesús no era ni siquiera ni se acercaba a la línea mesiánica. Era un choque. Era un choque para los judíos. Fuerte. No, es que no puede ser Cristo nuestro Salvador. No, se resistían. O sea, nuestro Señor cuando venga no va a hacer eso. Él nos va a liberar con poder y con gloria. Sí lo va a hacer. Pero cuando nos libre de este cuerpo de muerte, de pecado, cuando Él regrese en su segunda venida. Por otro lado, los griegos, ¿qué creen? Amaban la sabiduría, disertar en el sol, la luna, las estrellas, en el viento, en una flor. ¿Qué tienes para hacer? O sea, de verdad. Insecto, tú te mueves. O sea, disertaban en sus pensamientos, se iban. No sé de cuál fumaban, pero algo se metían. No, hombre, yo creo que hacían una mezcla. O sea, hoy vemos que hay drogas fuertes, ¿no? Pero yo creo que eso se metían más cosas más fuertes. Porque los griegos amaban la filosofía. Tanto para los judíos como para los griegos, el que Jesús muriera en la cruz no tenía sentido. No tenía sentido. No, es que la cruz. Miren, la predicación de la cruz
era un conflicto para los judíos. Morir en un madero era maldición, pero no entendían lo que había detrás de eso, el propósito de Dios, la sabiduría de Dios. Y era insensato para ellos. No, es que no puede ser. A Dios le estaban diciendo, no, es que no puede ser así. Era un legalismo para ellos, pero tampoco la predicación es griega por la especulación filosófica de ellos. No, es que no puede ser así. Se predica acerca de la cruz porque el Cristo crucificado presenta la redención de los pecados del hombre. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios no puede ser hallado, mis queridos hermanos, a través de la sabiduría humana. Puedes estudiar la profesión que tú quieras que tenga que ver con la sabiduría, con la mente, con la psique, pero sin Dios es vano. Estás dando golpes al aire. Es bueno, claro, por supuesto. Dios da sabiduría y gracia, pero es mejor cuando Cristo está de por medio, cuando la sabiduría de Dios está de por medio. ¿Sí? Es mejor. Yo no digo que sea malo, tampoco estoy diciendo no estudien eso, jóvenes. No, ayer me decía un hermano, no es que una persona quiere estudiar la psique. Está bien, que busca a Dios, va a ser mejor. Sí, cree. De hecho, aquí hay una hermana profesionista, por aquí está, estudió eso y lo relaciona todo con Dios. Ayer mi esposa hablaba acerca de la biología y muchos, no, que la evolución, que esto, que lo otro, teorías y más teorías, pero todo en la sabiduría de Dios es mejor. ¿Sí? Fíjense, la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios es que la sabiduría humana, tal vez no les guste esto, pero es que la sabiduría humana es destructiva. Y yo quiero que piensen en los tiempos que estamos viviendo hoy. Las cosas que nos están imponiendo en las redes, en la tele, los que se imponen para esto, para el otro, sacan su propia sabiduría, pero destruyen a otros. Piden respeto, pero no respetan a uno. Sabiduría humana. No es sabiduría de Dios. Y andan vandalizando y andan matando bebés. No, que es mi cuerpo, es que yo así. No es tu cuerpo. Es tu capricho, tu rebelión contra Dios. Cuando conoces a Dios, eso lo evitas a toda costa. A toda costa. Y esa es la sabiduría humana, que la sabiduría humana es destructiva, es egoísta porque solamente se centra en yo y en yo. Solamente. Lo demás no me interesa. Es divisiva y solo presenta desorden en las relaciones interpersonales. Nosotros fuimos llamados por Cristo a amar y a perdonar. Amamos a todos. Deseamos que todos procedan al arrepentimiento como es el deseo de nuestro Dios. Que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Que todos conozcan a Dios. Ese es nuestro deseo. Pero la sabiduría humana es contraria a los deseos de Dios. En cambio, la sabiduría divina, escucha bien y anótelo, es generosa, es unificadora, no divisora, es de orden y es constructiva. Amén. Esta es la sabiduría de nuestro Dios. La segunda parte de este verso: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios se place en cumplir darnos salvación. Dios se goza, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí lo ha leído?
Hay fiesta en los cielos, se goza Dios de dar salvación. Cristo está ahí con los brazos abiertos para dar salvación. Y eso agrada a Dios, salvar a los creyentes. ¿Saben por qué? Por la locura de la predicación, porque crees que Jesús es el Señor, porque crees que Jesús es la salvación, porque crees que Jesús es la vida eterna. ¿Amén? ¿Le das un fuerte aplauso a Jesús? Él está feliz de darnos salvación. Y de esta forma ofende a los que no creen, a la sabiduría humana. No, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien con lo que tengo, mira, no me falta nada. Bueno, si tú lo dices, pues quédate en tu sabiduría. Versículos, la sabiduría, de Dios, aunque locura para el mundo, ¿saben qué? Triunfa. Versículos 22 al 25. El apóstol dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El apóstol Pablo empieza a confrontar la realidad de la condición equivocada en la que tanto judíos como griegos se encontraban. Se habían desviado completamente. Para poder aceptar el evangelio, los judíos, ¿qué pedían? Señales. Si no es así, no aplica. Así decía. Fíjense, vayan a Mateo 12, 38 y 39. Si no era así, si no es con señal, no creo. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas, ahí está, y de los fariseos diciendo, maestro, o sea, todavía hipócritamente le llaman maestro. Maestro, deseamos ver de ti señal. Si tú eres el Mesías, deseamos, daban ganas de sacar el peine y... Algunos sí se acuerdan, ¿verdad? De eso, ¿sí lo entienden? Daban ganas de sacar el peine, ¿no? Y toma. Vean a don Ramón. Deseamos ver de ti señal, maestro. ¿Qué tienes para nosotros? Él les respondió y les dijo bien fuerte, hermano, no, Dios no quiere decirte, Dios no quiere hablarnos así, Dios quiere que cedamos. Pero cuando tú le presentas el evangelio a alguien y no lo recibe, o quieren señales, si no me sana Dios, no creeré. Así pues dicen algunos, ¿verdad? Diosito, si tú me sanas, Diosito, o sea, porque creen así en un Dios pequeñito. Si tú me sanas, yo haré esto. Espero que nunca haya hecho eso. Si tú me das esto, Señor, yo te voy a servir hasta el final. ¿Por qué no empiezas desde ahora? Estás pidiendo señal como los judíos. Y no es así, mis hermanos, no. La generación mala, dice Jesús, no lo digo yo, la generación mala y adúltera, ¿qué demanda? Señales, milagros. Pero señal, ¿qué dice el Señor? No les será dada. Pero yo me pregunto aquí y digo, ¿y la multiplicación de los panes pues no lo vieron? ¿Y la sanidad de un paralítico? ¿La sanidad de los ciegos? ¿La sanidad de uno que no tenía un brazo y luego le salió el brazo? O sea, ¿dónde está sabiduría y jactancia? Entonces, la generación, esa gente mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ya no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? ¿Recuerdan al apóstol Tomás? Era un apóstol, Tomás. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué quería Tomás para creer? Señales, ver. Hasta que no lo vea, no creeré. Y se mantuvo, pero Dios le dio unas bofetadas que, o sea, no literal, ¿verdad? O sea, con su palabra, con su presencia, que cayó al suelo y dijo, Señor mío y Dios mío. Y entonces le dice el Señor, tú creíste porque me viste.
Tomás, pero no es así. No es con señales, es por fe. Pero bienaventurados serán los que no vieron y creyeron. Diga, ese soy yo. Amén. Por lo tanto, ellos no admitían la cruz por sus leyes, se daban de choques, no lo admitían. Y principalmente porque su Mesías jamás de los jamases podría morir en una cruz, y aún siguen en ese engaño. No, Cristo no es nuestro Dios, jamás no es nuestro Mesías. Nuestro Mesías será diferente. Sí, jamás, como lo dice Deuteronomio 21:23. Para ellos era lo peor de lo peor morir en una cruz, es por eso el rechazo. Y por otro lado, los griegos anhelaban sabiduría. Pero fíjense, vamos a Hechos 17:18, porque ahí vamos a ver la condición de estas personas. Fíjense cómo dice Hechos 17:18, dice, y algunos filósofos. Esto fue cuando Pablo fue a Atenas a predicar, a llevar el evangelio, a compartirlo, a compartir el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Y entonces llega a Atenas y llega a ese lugar donde se reunían los grandes sabios, las grandes mentes, los que tenían el IQ al 1000%. Hombre, les ponías un celular en ese momento, en ese tiempo, no, hombre, te lo despedazaban. No, esto es fácil, esta operación, mira Pitágoras, o sea, mira la raíz cuadrada, esto es así. O sea, llega Pablo ahí y dice, y algunos filósofos de los epicúreos, ahí está, eran los grupos de filósofos que habían en aquel entonces, y de los estoicos, disputaban con él, o sea, con Pablo, porque Pablo quería entrar y llevar el mensaje de Cristo. Disputaban con él y unos decían, fíjense cómo decían, despectivamente, así son los que se creen elocuentes, sabios, o sea, orgullosos de su conocimiento, de que todo lo conocen, de que todo lo saben. A ver, ¿qué querrá decir ese palabrero? Así, despectivamente. Pero lo que no sabían es que Pablo tenía un conocimiento y también tenía un IQ elevado, pero en el Señor. Tenía el conocimiento de las Escrituras, sus credenciales eran enormes y no las usaba para decir, yo tengo esta licenciatura, tengo 2 nacionalidades, soy romano, soy judío, hablo 3, 4 idiomas. No, Pablo no llegó con eso. Y estos los trataron de humillar. ¿Qué quiere ese palabrero? A ver, ¿qué trae? Y otros decían, otros más conscientes, ¿no? Medios conscientes decían, pues parece que es predicador de nuevos dioses. O sea, cada vez que leo esto yo digo, wow, así estábamos, así estaba yo. Parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio. ¿Qué les predicaba? El evangelio, no su sabiduría, no su conocimiento en la ley. El evangelio, mis hermanos, la sabiduría de Dios. Y les predicaba también de la resurrección, versículo 19. Y tomándole, bueno, pues ya Pablo, a ver, ya que estás de insistente, éntrale. Le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? A ver, háblanos. Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas, o sea, porque les está hablando del mensaje de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y ellos, ¿quién es ese Dios? Que vamos a escuchar para disertar y para tomar nuestras conclusiones y nuestras conjeturas. Queremos pues saber qué quiere decir eso que estás diciendo. No, hombre, ¿para qué les dijo? Este está loco. Dado el concepto filosófico de ellos respecto a la divinidad, tampoco podían ver ninguna lógica dentro de la proclamación apostólica. Su sabiduría no admitía que Dios pudiera encarnarse. Ese fue su problema, ese fue su tropezadero. No lo creyeron, no lo admitían. Y mucho menos, si era Dios, morir. Al fin y al cabo, sus conceptos teológicos no dependían de la revelación, sino de su propia razón humana.
Los judíos tropezaron con el mensaje del Evangelio de Cristo y fue una gran pérdida para ellos, porque ellos buscaban señales. Los griegos vieron la cruz como una tontería, porque ellos buscaban disertación, meditación. O sea, qué opuestos, ¿verdad? Qué complicados somos. Qué complicados somos para creer. Por eso les decía yo, ¿usted cree todo lo que está en la Biblia? Yo sí. Yo sí. No tengo duda que hasta Pedro caminó en el mar. Que Jesús hizo que Pedro caminara en el mar. No tengo duda que Dios abrió el mar muerto para que pasara a su pueblo Egipto 2 millones de personas aproximadamente, si se abrieran aproximadamente como 2 kilómetros para que todo el pueblo pasara. Mi mente me explota al imaginar cómo se levantó. Dice que vino un fuerte viento y se dividieron las aguas. No, mi mente no me da, hermanos. No me da, pero lo creo. Pero lo creo. ¿Y usted? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro en su vida? Amén. Claro que sí. Solamente espere el tiempo, mis hermanos. Confíe en el Señor. Tengamos cuidado de caer en esto. Confiemos en su voluntad. Y me voy adelantando. Versículo 23. Pero nosotros, ahí van a decir, hermanos, todavía faltan 10. No, tranquilos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay un poder inherente en la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio. Porque si alguien llega a decirte, oye, ven a Cristo, Él va a sanarte, Él va a curarte, Él va a resolver tus problemas, eso no es el Evangelio. No es el Evangelio. El Evangelio verdadero se centra en Cristo y solamente en Él. El oír y confiar en el Evangelio verdadero traerá poder de Dios a tu vida. Y aquí es donde está el meollo del punto, del asunto. El poder de la cruz y la sabiduría de los hombres. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Será Dios insensato? Así empezamos. ¿Será Dios débil? Eso no es lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender. Jamás. No. En pocas palabras trataré yo de explicarles, que Dios me dé sabiduría para explicarles esto, mis hermanos. Jamás Dios es insensato. Jamás Dios es débil. ¿Sí lo entienden? Por ejemplo, para muchas personas, la Biblia, la palabra de Dios es absurda. ¿Sí han escuchado eso? Es absurda. No, es que ¿cómo vas a creer en eso? Ya estamos como los griegos. ¿Cómo vas a creer en eso? Es que es absurdo, porque según ellos es muy contradictoria. Se contradice. ¿Sí han escuchado eso? Se contradice mucho. Es que mira acá, ¿cómo es que esto y esto? No hay mucha contradicción. En su sabiduría buscan entender y buscarle lógica de la lógica de la creación, y por eso se crearon las famosas teorías, porque no creyeron del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Y se crearon esas teorías. ¿Para qué? Para contradecir y demostrar que la Biblia no tiene sustento de nada de lo que se ve. Y fíjense, Romanos 1:19 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿Quiénes? Los sabios, los inteligentes, porque Él se ha hecho evidente. Ellos lo saben, lo conocen, pero no lo quieren reconocer. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Se puede ver, es visible para todos, en todas las generaciones. Así que no tienen ninguna excusa, dice Pablo también a los romanos, no tienen ninguna excusa para no creer en Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo, se resistieron a hacerlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron
Ahí es donde empieza la sabiduría humana. Empezaron a hacer sus teorías, empezaron a hacer sus conjeturas. Esto es así, esto es acá, esto no es así, no, la Biblia se equivoca. Entonces, en cambio, ellos comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado a eso, la mente les quedó oscura y en confusión. Y afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos, ¿qué? Necios. Fue absurdo, mis hermanos, para aquellos hombres que una persona construyera un enorme barco cuando jamás había llovido. ¿Sí saben de quién les hablo? De Noé, muy bien, ¿no? Si estudian, hermanos, gloria a Dios. Es absurdo para muchos que Dios se hiciera hombre, que Dios naciera y viviera pobre siendo el rey del universo, que Dios muriera humillado en la cruz, que Jesús sea Dios, que Jesús resucitara de los muertos. Es absurdo para muchas personas. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando un hombre se cree más sabio que Dios, cuando un hombre se cree más fuerte que todo lo que puede y necesita creer en estas cosas, ¿saben qué? Esa persona ha perdido de perspectiva la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios. Se lo explico más, un poquito más, que este es el recurso que el apóstol Pablo utiliza para decir que la más pequeña sabiduría de Dios, la más pequeña sabiduría de Dios es mayor que la sabiduría toda junta de todas las personas. Vean hoy nuestro mundo, todos unidos, oye, ¿qué vamos a hacer esto y el otro acá? Unámonos para esto, para el otro, se unen. Pero Dios dice, no, no es así, es así. Y que la fuerza más pequeña que Dios pueda emitir es la fuerza más poderosa que toda la fuerza de todos los hombres juntos. Los judíos con toda su ley, fíjense hermanos, con esto voy a ir cerrando. Los judíos con toda su ley, con todo lo que tenían, no han podido transformar a un solo ser humano, transformar la vida de un solo ser humano. Los griegos, con toda su sabiduría, con toda su filosofía, no han podido transformar a un solo ser humano. El Evangelio, mis hermanos, con aquello que le llaman ignorancia, con aquello que le llaman insensatez, con aquello que le llaman debilidad, ha logrado transformar la vida de miles como tú y como yo. ¿No le das gloria a Dios por eso? ¿Tu vida ha sido transformada? Pues dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es el resultado, mis hermanos? Que lo insensato de Dios, lo que parece locura, es más sabio que la sabiduría de los filósofos. Que lo débil de Dios es más poderoso que la fuerza de todos los hombres que se apoyan en su ley. ¿Sí queda claro, hermanos? Finalmente, mis hermanos, Dios nos escoge, a ti y a mí, no porque seamos elocuentes. Hay un gran número de personas con un IQ elevado. La otra vez yo intenté hacer ese test y dije, ay no, me rindo. No puedo. Es demasiado. Y luego que te ponen tiempo. No. Hay un gran número de personas con un alto nivel, muy alto de conocimiento, de comprender las cosas. Si realmente fueran sabios, ¿saben qué, mis hermanos? Estuvieran aquí. Pero no todos vienen a Cristo. Es un número muy reducido cuando Dios toca el corazón de alguien muy inteligente, muy sabio.
y se entrega al Señor. Y Dios nunca se ha inclinado, mis hermanos, ni nunca se inclinará por los títulos, por la gran preparación de que alguien pueda tener. Jamás. Hay que prepararse, sí, por supuesto, no estoy diciendo todo lo contrario, pero jamás Dios se va a inclinar ni por los reconocimientos, ni por las maestrías, ni porque tienes 3 doctorados, 4 maestrías, 5 profesiones. No, hombre, no. ¿A qué horas dormiste? O lo fluido que puede hacer uno para hablar. Mis hermanos, yo me asombro de mí. Solamente es Dios. Dios. Pero aún así nos llama para salvación. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de que yo estoy aquí porque tengo mis títulos, de que yo estoy aquí, no solo porque el pastor me invitó, el pastor sabe que yo tengo detrás maestrías, tengo doctorados. No, tengo un doctorado en teología. No, hermanos, no es eso. No es eso. Con nuestro Señor Jesucristo la gente eran despectivos. Si con ellos fueron despectivos, pues ¿qué más con nosotros? Pero el punto es aquí que Dios en su sabiduría permitió que fuera así en Jesús. Y se burlaban de él y decían: oye, ¿no están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estos conocimientos, estas cosas? Nunca lo vimos llegar allá con Gamaliel. Nunca lo vimos que fuera instruido en la gran escuela del convento teológico. Nunca. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿No es el carpintero ese? Ser carpintero era algo despectivo. No es hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban, se preocupaban. ¿Qué les digo de los apóstoles, mis hermanos? Esto se los digo porque a ti y a mí Dios nos ha llamado de lo vil y de lo menospreciado para aportar su palabra. A los apóstoles también les dijeron. Entonces, en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro, fíjense cómo hablaba con autoridad, cómo enseñaba con denuedo, con autoridad. Pedro y Pablo, viendo su denuedo y sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo. No quieren saber qué es el vulgo, pero se los voy a decir. En el griego es idiotes. Así los trataron. Ignorantes, toscos, indoctos. Pero ¿saben qué? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mis hermanos, lo débil y lo fuerte de Dios. Yo sé que a lo mejor tú estés preparado, tengas alguna profesión, a lo mejor no la tengas, pero por una y otra cosa Dios te tiene aquí. Estás en el Señor. Dios te ha escogido, pero no para que te jactes. Dios, como dice el versículo 30, mas por Él, ¿por quién? Por Dios. Están ustedes, diga yo, estoy yo en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Por la gracia de Dios, mis hermanos, es que estamos aquí. Es por Cristo que somos justificados, es decir, declarados inocentes delante de Dios. Tenemos todo esto por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que es a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Sabe para qué? Como dice el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, ¿quieres jactarte de algo? Que no sea de tu conocimiento, que no sea de tu inteligencia. Dice Jeremías 9:23, así dijo el Señor, no se alabe el sabio. Claro que los hay sabios, usted es sabio,
Usted es inteligente. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, no te alabes en tu sabiduría, ni en tu valentía se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El que se jacta, permítele jactarse en el Señor y no. Si usted se jacta, mis hermanos, perdón, si usted se quiere alabar, que sea en el Señor y no en las predicaciones ni en los predicadores o en la elocuencia de todo eso. Jáctese en el Señor, conozca al Señor. Concluimos pues que la sabiduría de Dios, que para muchos es absurda, Dios lo usa para gloria y honra de sí mismo. El camino para la gloria de Dios es Cristo y Cristo crucificado. Él es el más sabio, Él es el más digno, y que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender su sabiduría, su gran poder, la cruz, y que no dudemos nunca de Él ni le contradigamos. Tú como hijo de Dios, van a suceder muchas cosas absurdas en tu vida, en tu caminar. Pónganse de pie. Van a suceder muchas cosas que a lo mejor no entiendas y que están pasando en tu vida, tal vez con tus hijos. Están pasando situaciones que no quieres. O la situación por la que estés pasando, qué sé yo. Pero yo cierro con esto. En lo que te está pasando a ti, a mí, es sabiduría de Dios. Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Queremos honrarte, Señor, siempre. Tú eres más sabio. Tu sabiduría es inmensa, infinita, que no logramos comprender, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para que cada día confiemos más en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para que yo sepa entender por lo que estoy pasando en este momento, Señor. Para que yo entienda tu sabiduría perfecta en la situación en la que me encuentro hoy, Señor. Que para mí parece absurda, Señor, pero detrás de todo estás tú. Detrás de eso, Señor, tú quieres que yo te conozca, que yo confíe en ti, que yo espere en ti, que yo avance y crezca en ti, Señor. En tu sabiduría está todo eso, Señor. Ayúdame a entenderlo. Tú eres el Rey soberano, Señor. Tú eres el Rey soberano, Señor. Tú eres el Rey soberano. Vamos a cantarle, Señor. Habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón.
tiene el control de tu vida. Dile, Señor, tú no te olvidas de mí. Creador de todas las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Dile al Señor, te despojaste de todo, tomaste forma de siervo, siendo el Rey Supremo. Levanta tus manos y dile al Señor: entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, dile al Señor: te adoraré por la eternidad. Adórale, fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. Dile: Jesús, 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 Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. No se trata